Bien, buenas tardes. Continuamos con la segunda parte de hipertensión arterial. Hoy vamos a comenzar con los mecanismos fisiopatológicos. Se ha visto que en la hipertensión hay vasoconstricción arterial y reducción de la vasodilatación. Se ha visto disminución del óxido nítrico, aumento de la angiotensina 2, factor de necrosis tumoral e hiperglicemia que me favorecen el estrés oxidativo. También se ha visto que aumenta la expulsión de la bomba en los pacientes, sobre todo cuando hay corazones hiperdinámicos, como ocurre en hipertiroidismo e hipertensión arterial en personas jóvenes. Hay disminución de la complianza arterial, sobre todo a nivel de la aorta. La aorta se vuelve rígida, dura, y esto contribuye a que aumenta la presión. Y otro mecanismo es la expansión de volumen, o sea que se retiene grandes cantidades de agua y sodio. Mecanismo que vemos en insuficiencia renal, hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing e hipertensión arterial con renina baja. Las grandes arterias como la aorta, femoral, braquiales, favorecen la baja resistencia, amortiguando la presión arterial. Cuando aumenta la resistencia vascular y disminuye la distensibilidad vascular, aumenta la presión arterial sistólica y desciende la presión arterial diastólica. Esto me va a dar cambios en la presión de pulso, que ya lo hablamos ayer. La presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, va aumentando y eso se relaciona con mayor mortalidad cardiovascular. Por eso vamos a observar pacientes que tienen 180 de sistólica, 80, 90 o 100 de diastólica. Es interesante que hay varios cambios durante el desarrollo y el tiempo que el paciente va teniendo hipertensión arterial. Inicialmente, muchos pacientes comienzan con aumento del gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica. Conocer esto es importante, por eso es que algunos pacientes inician con beta bloqueadores, otros se le inicia con vasodilatadores, como antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los calcioantagonistas. Estos actúan aquí. Los beta bloqueadores me actúan aquí. Una vez que el paciente tiene hipertensión y pasa ya una buena etapa de la vida, el gasto cardíaco va descendiendo, pero va incrementando la resistencia vascular periférica. Por eso que se recomienda que las terapias sean combinadas. Que a muchos pacientes se les den medicamentos que sean vasodilatadores. Por ejemplo, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los calcioantagonistas. Por esto, porque aumenta resistencia vascular periférica. Ya en etapas tardías, usualmente cuando los pacientes ya están desarrollando insuficiencia cardíaca, ya sea diastólica o más avanzado, sistólica, hay mayor aumento de la resistencia vascular periférica y va descendiendo el gasto cardíaco. En los hipertensos jóvenes se ha visto mayor descarga diastólica. En los hipertensos ancianos hay elevación de la resistencia vascular periférica, o sea que tienen vasoconstricción. Las arterias son rígidas porque disminuye la distensibilidad y disminuye el gasto cardíaco. Eso explica por qué muchos pacientes adultos mayores les tenemos que dar vasodilatadores, diuréticos, porque al descender el gasto cardíaco pueden hacer hipervolemia. Entonces, nuevamente, primero aumenta el gasto cardíaco y resistencia vascular. Va bajando el gasto cardíaco y sigue alta la resistencia vascular. Más avanzado, tiene mayor resistencia vascular periférica y menor gasto cardíaco. Dentro de los mecanismos neuromorales, uno de los más importantes es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este me causa vasoconstricción periférica,
aumenta la presión intraglomerular, ya que me da vasoconstricción de la arteriola eferente. La angiotensina 2 puede provocar retención de sal y agua, aumentando volumen. Aumenta la secreción de aldosterona a nivel de la glándula de la corteza suprarrenal, y la aldosterona retiene agua, retiene sodio y es vasoconstrictor. E incrementa los niveles de la hormona antidiurética. Además de ser vasoconstrictor, estimula la liberación de catecolaminas. Como vamos a ver, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va de la mano con la actividad simpática, y la actividad simpática también puede contribuir a que aumente ese sistema. Aumenta los niveles de endotelina 1, disminuye la expresión de la óxido nítrico sintetasa, disminuyendo la acción vasodilatadora del óxido nítrico. Aumenta el calcio intracelular, aumenta la contractibilidad y frecuencia cardíaca, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, aumenta el tono simpático central y periférico. Y esto es a través de los receptores de angiotensina 1. Aumenta la entrada de calcio a través de los canales lentos de calcio. También activa y contribuye al bloqueo de canales de potasio, aumenta el tono simpático, aumenta la liberación de ACTH, prolactina, luteinizante, aumenta la sed y apetito por la sal, y tiene acciones tróficas que son importantes y contribuyen al remodelamiento a largo plazo del músculo liso vascular. Aumenta la migración y proliferación de las células del músculo liso vascular, causa fibrosis de los vasitos, aumenta sinasas, aumenta factores de crecimiento, estimula angiogénesis, y todo esto finalmente me va a dar hiperplasia, hipertrofia y remodelamiento cardiovascular. A nivel renal, me da constricción de la eferente, aumenta la reabsorción tubular proximal de sodio y excreción de potasio, inhibe la secreción de renina, activa los monocitos, macrófagos, o sea que es proinflamatorio, aumenta también citocinas inflamatorias, estimula el factor inhibidor de plasminógeno, activa las plaquetas y aumenta la agregación. Se ven que por todos estos efectos es que este es uno de los sistemas más importantes. El aumento de la presión arterial me causa daño endotelial, eso ya es conocido. Favorece que entre LDL. Esto aumenta la producción de la enzima convertidora de angiotensina, contribuye al aumento de angiotensina 2. Angiotensina 2 contribuye a que se oxide el LDL, haya quimiotaxis de macrófagos, hiperplasia de músculo liso, inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1. Todo esto influye en que los pacientes tengan actividad trombótica. O sea que este sistema, además de actuar en el remodelamiento del músculo liso vascular, contribuye a fenómenos de trombosis. En muchos países y algunas guías se recomienda medir la actividad de renina plasmática, la cual puede estar normal, baja o elevada. Cuando está elevada, se relaciona con hipertensión arterial maligna. Cuando está baja, se relaciona con menor riesgo de eventos cardíacos. La aldosterona. Esta está elevada en pacientes con obesidad. Podemos tener aldosterona alta, renina normal, aldosterona alta, renina baja, aldosterona normal, renina baja. Hay una relación que es la relación renina-aldosterona. Cuando esta es mayor de 20, implica hiperaldosteronismo. Esto se utiliza para buscar hiperaldosteronismo como causa de hipertensión secundaria. ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? Es protrombótico, causa fibrosis e hipertrofia miocárdica, vamos a ver, clave en el remodelamiento de insuficiencia cardíaca, potencia el efecto de catecolaminas, causa retención de agua y sodio, se pierde magnesio, se pierde potasio, es proinflamatorio vascular, causa disfunción endotelial, inhibe el óxido nítrico y estimula
la apoptosis. El sistema nervioso simpático juega un papel clave. Se ha visto que la hiperactividad simpática contribuye al desarrollo de enfermedad cardiovascular. El aumento de la actividad simpática implica mayor liberación de noradrenalina. Las catecolaminas estimulan los receptores beta 1. Estos receptores beta 1 tienen efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Esto aumenta la frecuencia y fuerza de contracción. También aumenta la aterosclerosis, favorece el riesgo de roturas de la placa, riesgo de isquemia miocárdica, porque hay mayor actividad. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca, se envía mayor cantidad de sangre. Y recordemos que también puede aumentar la resistencia vascular periférica. Los receptores beta 1 aumentan la liberación de renina, angiotensina, causan hipertrofia ventricular izquierda, aumento de la presión arterial y en etapas avanzadas contribuyen al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces vemos que la hiperactividad simpática incrementa la resistencia vascular periférica, aumenta la descarga sistólica, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la precarga, contribuye a la retención de agua y sodio. La angiotensina 2 aumenta la actividad simpática y la resistencia a la insulina también aumenta la actividad simpática. Ahora vamos a los riñones. Los riñones van de la mano con la presión arterial. La hipertensión me daña el riñón. El daño renal me empeora la hipertensión. Recordemos que los riñones se encargan de la retención a largo plazo y eliminación de agua y sodio. Cuando hay cambios en el volumen, pues estos pueden aumentar o disminuir la diuresis y la natriuresis. Recuerden que cuando hay hipervolemia, entonces vienen los riñones y van a eliminar agua y sodio para evitar que aumente la presión arterial. Entonces, cuando la presión desciende, los riñones retienen agua y sodio para mantener la presión. Cuando la presión aumenta, los riñones eliminan agua y sodio para evitar aumento de la presión arterial. Entonces ven que riñón y corazón van de la mano. Ven que la presión depende mucho del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende del volumen por latido y la frecuencia cardíaca. La cantidad de sangre depende mucho del riñón. El riñón recibe cerca de 20% del gasto cardíaco. Cuando disminuye, entonces el riñón retiene agua y sodio para tratar de mantener el volumen minuto y mantener gasto cardíaco. La resistencia vascular periférica va de la mano porque la angiotensina 2 es vasoconstricción de las arteriolas eferentes renales para mantener la filtración. Por eso cuando disminuye la filtración renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de mantener la filtración a través de la vasoconstricción de la eferente. Entonces ven que todo esto está relacionado, no está separado. También cuando hay hipovolemia, aumenta la actividad simpática. La actividad simpática va a tener efecto cronotrópico e inotrópico positivo para tratar de mantener gasto cardíaco. Hay 3 patrones hemodinámicos en los pacientes con hipertensión arterial. Estos dependen de la resistencia vascular periférica, el índice o gasto cardíaco y el volumen intravascular. Tenemos el patrón hiperdinámico, donde el gasto cardíaco o índice cardíaco está elevado. La resistencia vascular periférica normal o disminuida. ¿En qué pacientes podemos ver este gasto hiperdinámico? Hipertensión arterial en jóvenes, pacientes prehipertensos, hipertensos que tengan alteraciones metabólicas como obesidad, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina. Estos pacientes tienen hiperactividad simpática
Y con el aumento de la edad, esto va cambiando. O sea, que el patrón hiperdinámico no es permanente. La hipertensión es algo que va modificando conforme va pasando el tiempo, conforme el paciente no tiene control y va sufriendo daño a órganos blancos. Luego está el patrón normodinámico. Ese lo vemos en mayoría de hipertensión arterial en personas de mediana edad. El índice o gasto cardíaco está normal y va incrementando la resistencia vascular periférica. Aquí aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya vimos que nos incrementa la rigidez arterial. Después de tanta hiperactividad simpática que vimos en el hiperdinámico, va disminuyendo la sensibilidad a los receptores beta. Y luego está el patrón hipodinámico. Aquí hablamos que el paciente ya tiene décadas con hipertensión arterial mal controlada, ya ha causado daño cardiovascular, ya tiene daño renal. Se puede ver en ancianos, pero también en hipertensos de larga evolución. Por ejemplo, si un paciente comenzó con hipertensión a los 30 años de edad, no se cuidó, tuvo un mal control, a los 50, 60 años ya puede estar en ese patrón. O sea, no ocupa ser un ancianito. Ya con 50 años, tuvo unos 10 o 20 con mal control de la presión, ya puede llegar al patrón hipodinámico. Aquí el gasto cardíaco está bajo. Además del aumento de la resistencia vascular periférica, hay expansión de volumen. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes retienen agua y sodio. Aquí es cuando sangra con edema, con datos de enfermedad renal, con datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Ya puede haber hipertrofia ventricular concéntrica, o sea que las paredes ventriculares están engrosadas, ya están rígidas porque han sufrido el proceso de fibrosis o remodelamiento, y hay disfunción diastólica, o sea que ya hay problemas en el llenado ventricular. Y a largo plazo termina con difusión sistólica. El paciente ya está desarrollando insuficiencia cardíaca. Nuevamente, hiperdinámico, jóvenes, pacientes con obesidad, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, gasto cardíaco aumentado, resistencia vascular periférica normal o disminuida, tienen hiperactividad simpática, va progresando la enfermedad, llegan al patrón normodinámico. La mayoría de pacientes con hipertensión arterial tienen índice cardíaco normal, incrementa resistencia vascular periférica, aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y hay mayor rigidez arterial. Y después de tanta hiperactividad simpática, va disminuyendo la sensibilidad a los receptores beta. Hipodinámico ya en etapas avanzadas. El paciente ya tiene daño. El índice cardíaco baja. La resistencia vascular periférica está elevada. El paciente tiene hipertrofia ventricular concéntrica y disfunción diastólica. Ahora, esto nos ayuda para explicar las manifestaciones de hipertensión arterial. Uno debe pensar, bueno, con tantos mecanismos tienen muchas manifestaciones. Por desgracia, no. La mayoría de pacientes son asintomáticos. La hipertensión es importante, que es algo que puede irse modificando, que conforme va progresando el paciente va a tener manifestaciones, pero ya por daño. Todo paciente con hipertensión tiene probabilidad hasta 20 veces de enfermedad cardiovascular solo por tener hipertensión. Por eso es fundamental el control de la hipertensión arterial. Lograr las cifras óptimas y evaluar los otros factores de riesgo. Debido a que la mayoría son asintomáticos, puede pasar desapercibida. En algunos casos puede haber cefalea matutina, usualmente occipital, náuseas y vómitos. Se ha demostrado que la hipertensión arterial no tratada reduce la esperanza de vida de 10 a 20 años, ya que acelera la aterosclerosis. En todo paciente con hipertensión debemos evaluar cuáles son los órganos blancos. Si vamos de arriba hacia abajo, el
sistema nervioso está evento cerebrovascular, que puede ser isquémico o hemorrágico. Puede haber retinopatía hipertensiva, donde puede haber hemorragias, exudados algodonosos e incluso papiledema. Puede haber disfunción diastólica. Por la hipertrofia de ventrículo izquierdo, puede haber insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada, aterosclerosis coronaria, infarto de miocardio, hasta que finalmente llega a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. O sea que esto va progresando, no es que el paciente de un solo hace falla cardíaca con fracción de eyección reducida, esto es consecuencia de todo el proceso de daño cardiovascular. A nivel renal, todo comienza con proteinuria. La proteinuria se debe al daño en glomérulos. Luego, la tasa de filtración glomerular va reduciendo hasta que finalmente puede llegar a enfermedad renal crónica. Interesante que la enfermedad renal crónica me va a empeorar la hipertensión arterial. La hipertensión arterial me empeora el daño renal. Y luego están los olvidados grandes vasos. Hay mayor riesgo de aneurismas de aorta, ya sea torácica o abdominal. El riesgo es mayor en adultos mayores, que son masculinos, con hipertensión y fumadores. O sea, todo paciente hipertenso, fumador, mayor de 65 años para hombres o mayor de 75 años para mujeres, es prudente buscar aneurismas de aorta abdominal o torácica. A nivel de corazón, como el corazón trabaja más por el aumento de la resistencia vascular periférica, por el aumento del efecto cronotrópico e inotrópico positivos, hay hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Esto es asintomático. Cuando el paciente ya tiene síntomas, ya está con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada. La mejor forma para detectar esto es el electrocardiograma. Por eso se recomienda que los pacientes con hipertensión arterial se hagan electrocardiogramas. Hay remodelamiento ventricular izquierdo, mediada por sistema, renina, angiotensina, aldosterona, por los fibroblastos y por endotelina 1. Entonces, ¿cómo se ve? El ventrículo se ve así. Y aumento en la masa ventricular. Miren en el electrocardiograma, ondas R altas, B1. Miren cómo están S profundas en B1, R altas en B5 y B6. Vean las ondas T invertidas, asimétricas. Vean que hay depresión del punto J, o sea que el ST está hacia abajo. Miren aquí, ST hacia abajo, infradesnivel, porque el punto J está aquí. Vean en ABL que está R altas, onda T invertida. O sea, es evidente que el electrón no es normal. Hay varios criterios para el diagnóstico de hipertensión arterial, de hipertrofia ventricular. Pueden medir las ondas S en B1, B2 o B2, más las ondas R en B5 y B6. Si tienen mayor de 35 milímetros, entonces ya va con hipertensión arterial. O pueden ver en ABL, con hipertrofia ventricular, en ABL, si ABL tiene un voltaje mayor de 11 milímetros, también va por hipertrofia ventricular izquierda. Si ven el eje, 1 positivo, ABF negativo, está desviado hacia la izquierda. O sea que todos esos datos van para hipertrofia de ventrículo izquierdo. La radiografía en etapas iniciales, pues, no me va a dar muchos datos. Pero ya cuando el paciente tiene cardiomegalia y es hipertenso, implica que ese paciente ya ha hecho insuficiencia cardíaca, o sea, ya está con bastante deterioro. Entonces se ve así. Ven cómo hay una cardiomegalia global
por insuficiencia cardíaca ya en etapas avanzadas. Como hay mayor fuerza de contracción y puede haber aterosclerosis coronarias, los pacientes tienen mayor riesgo de angina. Finalmente, pueden terminar con infartos. La isquemia me va a causar daño en las paredes ventriculares y estas finalmente se van a dilatar. Una vez que salimos de corazón, están los efectos en sistema nervioso. Esto los puedo dividir en problemas en retina y de sistema nervioso central. Los ojos son clave en los pacientes con hipertensión arterial. Es el único lugar donde yo puedo ver cómo están los vasitos. Recuerden que todos los vasitos se van a dañar de forma similar, entonces el fondo de ojo me sirve bastante a ver qué vasitos están alterados. Por eso se hace el examen de fondo de ojo a todo paciente hipertenso. La clasificación de Kay-Barker es fundamental y aunque es bastante antigua, me ayuda mucho a ver quién tiene daño. Esto que ven aquí ya es un fondo de ojo pues bastante dañadito. Estas manchitas blancas, las manchitas blancas se llaman exudados algodonosos. Estos exudados algodonosos se ven cuando hay pérdida de proteínas porque los vasitos están dañados. Además, ya tiene papiledema. Si ven, estas son las venas, están gruesas. Las arterias delgadas. Ya hay exudados algodonosos y papiledema. Al inicio, pues es bien difícil ver los cambios en hipertensión arterial. Para esto necesitamos tener bastante experiencia en fondo de ojo. Por eso deben hacer la mayor cantidad de fondo de ojo posible para buscar estos cambios, ya que los cambios iniciales son sumamente leves. Apenas hay espasmo arterial localizado. Ya solo se ven los vasitos delgados. Cuando ya tiene retinopatía hipertensiva grado 2, ya se puede ver algunos cambios en el cruce venoso. Hasta aquí no es tan malo. Cuando ya tiene retinopatía hipertensiva grado 3 y grado 4, implica mayor riesgo cardiovascular. Lo que vemos en esta foto es grado 4. Tiene edema de papila y un montón de exudados algodonosos. Entonces, grado 3 y grado 4 implica mayor riesgo cardiovascular. Recuerden, los ojos son el único lugar donde yo puedo ver cómo están todos los vasitos. Eso es importante en todo paciente con hipertensión. Aquí ven, aquí hay algunas hemorragias. Miren cómo se ven estos puntitos de sangre. Que esos son cambios en pacientes con hipertensión. Aquí ven más exudados algodonosos. Entonces, cuando yo evalúo esto, quiere decir que este paciente ya tiene bastante daño. Así como tiene dañado los vasitos de los ojos, es probablemente que tenga a nivel cerebral y a nivel renal y la circulación coronaria. Nuevamente, retinopatía hipertensiva grado 3 y grado 4 implica mayor riesgo cardiovascular. Muchas veces tienen cefalea, occipital, matutina, es de los síntomas más precoces. En el mejor de los casos, otros pueden hacer mareos, inestabilidad, vértigo, acúfenos, o sea que escuchan ruidos, zumbidos, visión borrosa o síncope. Pueden perder la conciencia. Pero las manifestaciones más graves, neurológicas, se dan por oclusión vascular, hemorragias y encefalopatía hipertensiva. Y de esta vamos a hablar. Esto es un síndrome neurológico agudo, donde el paciente estaba bien y de repente se eleva la presión arterial. Este aumento es grave,
Son valores extremadamente altos y me da síntomas y signos neurológicos de evolución rápida. El flujo sanguíneo de forma normal en el cerebro permanece constante. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de autorregulación para evitar que llegue mucha sangre al cerebro. Recuerden que el cerebro es una caja cerrada, que la presión intracraneal depende 80% masa encefálica, 10% sangre, 10% líquido cefalorraquídeo. Para evitar que este 10% de sangre aumente, tengo los mecanismos normales de autorregulación. Vamos a ver qué pasó. Entonces, para que esos mecanismos, para evitar que la sangre aumente, están los mecanismos de autorregulación donde hay vasoconstricción. Esa autorregulación es efectiva siempre que la presión arterial media esté entre 60 y 160 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando la presión arterial media es más de 170 milímetros de mercurio? Aquí se pierde el mecanismo de autorregulación. Por lo tanto, hay vasodilatación. Al haber vasodilatación, aumenta el flujo de sangre. Esto me causa síndrome de hipertensión intracraniana. Aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Los pacientes hacen edema vasogénico y pasa el plasma al espacio intersticial. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Aumenta la presión arterial media más de 170, se dilatan los vasitos, aumenta la permeabilidad y hay edema cerebral, o sea, se está llenando de líquido el cerebro. Edema vasogénico. ¿Qué va a tener el paciente? Va a estar agitado, con alteraciones de la conciencia, puede estar con ansiedad, agitación, confusión, cefalea intensa, náuseas, vómitos. Obviamente vamos a encontrar valores elevados de la presión arterial. No voy a encontrar un 150-90. Pueden encontrar 220, 140, 220, 150 milímetros de mercurio. O sea, valores extremadamente altos. Cuando yo hago fondo de ojo, puedo ver edema papilar, hemorragias, exudados. Estos pacientes pueden estar confusos, agitados, en el peor de los casos coma y pueden fallecer. Y para finalizar por hoy, accidentes cerebrovasculares. Estos pueden ser isquémicos o hemorrágicos. El 85% es isquémicos por ateroesclerosis. El 15% hemorrágicos. También puede haber isquemia cerebral transitoria, donde los pacientes tienen episodios por vasoespasmo, donde disminuye la perfusión cerebral. Hace síntomas neurológicos. Puede ser visión borrosa durante momentos, escotomas, la que tenga áreas donde no ve, déficit motor, que disminuya la fuerza muscular en mi cuerpo, o tenga problemas para hablar, que esté con afasia, pero esto recupera, o sea, el paciente en menos de 24 horas está normal. Es importante, a largo plazo puede haber demencia vascular. La hipertensión arterial me va disminuyendo la capacidad cognitiva por daño en la microcirculación. Los efectos renales los vamos a ver el día lunes.